dos puntos en el plano. ¿Qué pasa qué pasa si quiero determinar ahora la longitud de dicho vector o la norma? Algunos le dicen módulo incluso. Simplemente es las componentes del vector al cuadrado raíz cuadrada, ¿no? Esa es la norma euclidiana, le dicen algunos, ¿no? Entonces, más o menos, si queremos ver eso, acá tenemos la componente A1 a la componente A2, que serían los catetos de la hipotenusa, ¿no? Y la norma será la hipotenusa, ¿no? Ese triángulo rectángulo formado. Acá, por ejemplo, el vector anterior que habíamos calculado era 5 menos 7. Entonces acá la norma de dicho vector va a ser 5 al cuadrado más 7 al cuadrado es raíz 74, ¿no? ¿Ok? Está simple hasta ahí, ¿no? Similar si quieres vectores en R3. Solo que en este caso el vector A es representado por una eh, lista de tres componentes, A1, A2, A3, ¿no? Una terna, ¿no? Donde A1 y A2 son números reales y son denominados componente del vector A, ¿no? Primera componente, segunda y tercera, ¿no? Está el vector A. Igualito, la misma idea, si ubicas un punto inicial del vector y un punto final P1, P2, puedes hallar las componentes del vector simplemente restando P2 menos P1, ¿no? Punto inicial menos punto final menos punto inicial, ¿no? Y se suele representar así, ¿no? El vector que va de P1 a P2, ¿no? Y acá tienes P1, tienes P2, son los puntos. Quiero el vector que va de P1 a P2, simplemente va a ser P2 menos P1, restas estos dos puntos y te sale esto. Nada complicado, cosas básicas, ¿no? Ustedes que son de uno de usted ingeniería de sistemas, el otro ingeniero químico, yo creo que esta parte es totalmente básica, ¿no? La idea es darle un repaso a los conceptos básicos y saberlos aplicar, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro? Todo claro. Ok, Gustavo, ¿ok? ¿Qué, ya arregló tu micro? Ya, ya, ok, ya. Ya te conseguiste el micro, ya. Muy bien. Miren, acá no, ustedes no lo quieren complicar porque ya cuando lleguen los cursos en sí, ahí van a ver de repente eh, vectores en un espacio más grande, ¿no? Porque cuando ustedes lleguen proceso de optimización, pues ahí no son tres variables, son 30, 40 variables, entonces el espacio es mucho más grande. Pero la idea es la misma, ¿no? La idea es la misma, ¿no? La idea es la misma. Ahora, la norma también de un vector en R3 es similar, ¿no? Un vector de componentes A1, A2, A3, simplemente su norma va a ser la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado, la suma de ellas, ¿no? Más o menos gráficamente sería así, ¿no? Ahí está el vector A, primera componente, segunda componente, tercera componente, ¿no? X, Y, Z, ¿no? ¿Sí? Claro, una de cuatro componentes o de cinco ya no podríamos verlo, ¿no? Podemos ver de dos, de tres, ¿no? ¿Ok? Pero esa es la idea. Un ejemplo, el vector anterior, la norma será las componentes en suma, las componentes al cuadrado, ¿no? 5 al cuadrado menos 7 al cuadrado, que es 7 al cuadrado más 6 al cuadrado, bueno, eso sale 110, ¿no? ¿Ok? Ya está. Ahora miren, la igualdad de vectores. Decimos que dos vectores son iguales si sus respectivas componentes son iguales, ¿no? Es decir, tengo el vector A1, A2 y el vector B1, B2.
Entonces, el vector A es igual al vector B si solo si A1 coincide con B1, A2 coincide con B2, ¿no? En R3 es similar, ¿no? Para que esto sea cierto, que el vector A es igual que el vector B, sus respectivas componentes deben ser iguales. A1 igual a B1, A2 igual a B2 y A3 igual a B3. O sea, no hay mucho que ver ahí, ¿no? Luego tenemos operaciones con vectores. ¿Qué operaciones tenemos? Por ejemplo, tenemos la suma, ¿no? Ahí estoy considerando A y B, podría estar en el plano o en el espacio. Entonces, miren, consideremos los vectores en el plano. La suma. La suma de los vectores simplemente es sumar las respectivas componentes. ¿Eso qué quiere decir? Debo sumar A1 con B1 y A2 con B2. Y ahí tendría el vector resultante de la suma, ¿no? En R3, similar, ¿no? Suman los componentes respectivas. A1 con B1, A2 con B2, A3 con B3. ¿Ok? Esa es la parte de cálculo, pero gráficamente tendríamos que ver cómo está saliendo, ¿no? O qué representa. Ya. Acá la suma, por ejemplo, tengo el vector A, vector B. ¿Cómo se suele poner? Se pone primero el vector A y en el final del vector A pones el inicio del vector B. Luego la resultante va a ser el inicio del vector A con el final del vector B. Esa sería la suma. Eso se le llama método del triángulo, ¿no? Que en física se ve bastante. O la otra es, como los vectores los puedes ubicar en cualquier parte del plano, ambos vectores que partan de un mismo punto común, manteniendo longitud y dirección, ¿no? La misma. Entonces, ¿qué formas? Un paralogramo. La diagonal de ese paralogramo es la resultante, ¿no? Es como si este vectoral lo hubiera trasladado acá y hubiera hecho el método del triángulo, ¿no? El método del paralogramo. ¿Ok? Bien. A ver, operaciones con vectores. ¿Qué más tenemos? Cuando tú multiplicas un vector por un escalar, ese escalar puede ser real o complejo. En este caso vamos a considerarlo real. Entonces tienes el vector A en R2, tienes lambda un real. Lambda veces el vector A es multiplicar cada componente del vector A por lambda. Lambda por A1, coma lambda por A2, ¿no? Y en R3 similar, ¿no? Multiplicas cada una de las componentes del vector en R3 por lambda. Entonces, ¿con eso qué logra? Que el vector aumente de tamaño o disminuya o cambie de dirección, ¿no? O cambie de dirección. Acá, por ejemplo, ¿no? Tienes el vector A, puede ser que aumente el tamaño, lambda mayor que uno. Puede ser que disminuya el tamaño, lambda entre 0 y 1, o puede ser que cambie la dirección, lambda negativo, ¿no? ¿Ok? No hay nada complicado, ¿eh? ¿Qué más tienes? Paralelismo de vectores. ¿Cuándo decimos que dos vectores son paralelos? Cuando uno es múltiplo escalar del otro. En R2, el vector A y el vector B son paralelos si solo si K, el vector A es K veces el vector B, ¿no? Donde K es un número real. ¿Ya? Pero acá podemos sacar esto, miren. Es lo mismo, ¿no? Es decir, la componente de A1 es la componente de B1 como la componente de A2 es a la componente de B2 como un K, ¿no? Una constante. Justo este K de acá. Esa es la proporcionalidad cuando los vectores son paralelos. ¿Ya? Esto lo podemos hacer siempre y cuando los B suizos sean diferentes de cero, ¿no? Igual acá.
si el vector A es k veces el vector B, ¿no? O también en proporcionalidad. Cualquiera de esos dos son válidos. Acá gráficamente tenemos el vector A y el vector B. No necesariamente tienen la misma dirección, pero sí son paralelos, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? Todo ok, ¿no? Ya. Muy bien. Entonces, miren, también hay que hablar de vectores unitarios. Esto también es utilizado bastante. Para el método de optimización necesitamos un vector de la base que sea unitario, dice, ¿no? Entonces, cuando la norma del vector es 1, ¿no? Ahora, en R2 dice, existen dos vectores que nos permiten representar cualquier otro vector como una combinación lineal de ellos. Es decir, tú los combinas y te producen un vector del espacio donde estás. En este caso de R2, estos son llamados los vectores canónicos. En el caso de R2 tienes el I, el 1, 0 y el J, el 0, 1. ¿Ya? Ahí está, ¿ven? En R3 también tienes, en Rn tienes los vectores canónicos, ¿no? También, ¿no? O sea, tú puedes poner cualquier vector del espacio como una combinación de ellos, ¿no? Una combinación lineal de ellos. Y los vectores canónicos en R3 son el I, que es el 1, 0, 0, J, que es 0, 1, 0, y el K, que es 0, 0, 1, ¿no? Así, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos descomponer un vector en términos de los canónicos? Fácil, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes el vector en R2A, te compones A1, A2, puedes escribir así, ¿no? A por el canónico I, A1 por el canónico I, más A2 por el canónico J, ¿no? O sea, es así. A3 similar. Tienes el vector A de componentes A1, A2, A3, entonces eso aquí va a ser igual. A1 por el canónico I en R3, A2 por el canónico J, más A3 por el canónico K, ¿no? Algo básico, nada complicado. ¿No te das cuenta que son conceptos básicos? Algo que se puede manejar es el ángulo entre vectores. Acá consideras A y B no nulos. Estos vectores son no nulos. El ángulo θ, comprendido entre A y B, se define como un ángulo no negativo, más pequeño formado entre ellos. El de ahí es el ángulo entre ellos. El más pequeño, ¿no? Este va acá. Ahí en ese caso el ángulo es agudo y en el segundo caso el ángulo es obtuso, ¿no? Pero siempre tomas el ángulo más pequeño, formado por ellos, ¿no? Entonces, hay una regla que dice que el ángulo entre vectores está entre 0 y menor que 180 en realidad. Y menor igual podría ser, pero sería horizontal, ¿no? O sea, el ángulo está de 0 a 180, o de 0 a pi radianes, si quieren. El ángulo entre vectores. Tenemos lo que es el producto interno o producto escalar de vectores. Simplemente, en este caso, tú tienes dos vectores A y B, ¿está bien? El producto escalar se puede definir de diferente forma. Por ejemplo, en este caso, en términos de su norma y el ángulo que forman. Sería así. La anotación es A, vector A, punto el vector B. Aquí va a ser igual. Norma del vector A por la norma del vector B por el coseno del ángulo teta, el ángulo que forman, ¿no? Teta en este caso.
observaciones. De ahí tú puedes despejar el coseno de teta, que sería a punto b sobre el módulo a por el módulo b, ¿no? Y podrías calcular cuánto es el ángulo teta, ¿no? Haciendo el arco coseno de ese número. ¿Ok? Ahora, el producto escalar no es un vector, es un número real. ¿Está bien? El producto escalar es un número real. Ahora, si el producto escalar es positivo, ¿no? Para teta, eso ocurre para teta agudo. O sea, el producto escalar va a salir positivo cuando el ángulo teta es agudo. Y va a salir negativo cuando el ángulo teta es obtuso, ¿ya? Es algo importante tener presente. Pero el producto escalar es un número, no es un vector. Incluso el número real podría ser negativo, incluso. Cuando el producto escalar es igual a cero, significa que el ángulo que están formando estos vectores es pi medios, ¿no? Claro, ¿no? Cuando esto es cero, teta igual pi medios, considerando el ángulo entre vectores de 0 a pi, ¿no? El producto escalar es igual a la norma del vector A por la norma del vector B, si solo si el ángulo teta es cero, es decir, si A y B son paralelos y tienen la misma dirección. Paralelos y tienen la misma dirección, ¿no? Para que eso sea cierto. ¿Qué pasa si son paralelos y no tienen la misma dirección? Va a salir también el módulo, pero negativo, ¿no? ¿Ya? Ahí está el ángulo teta. Ahora, otra forma es que el producto escalar lo saques en función de sus componentes. ¿Cómo es eso? Así, mira. Tienes el vector, primero en R2, A de componentes A1, A2 y B de componentes B1 y B2. Se define el producto escalar A punto B como A1 por B1 más A2 por B2, que es un número real, ¿no? Haces el producto de dichas componentes, ¿no? En suma. En R3, similar. Similar en R3. ¿Ok? Tienes acá A de componentes A1, A2, A3 y B de componentes B1, B2, B3. Entonces el producto escalar de A por B o A punto B va a ser A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3, que esto es un número real, ¿no? ¿Qué propiedades tiene el producto escalar? Acá vamos a considerar tres vectores A, B y C y lambda un escalar. El producto escalar es conmutativo. ¿Qué quiere decir eso? Que A punto B es lo mismo que B punto A. El producto es distributivo con respecto a la suma. A punto B más C es lo mismo que decir A punto B más A punto C. A, lambda veces B es lo mismo que decir lambda veces A por B, es lo mismo que decir lambda veces A punto B, ¿no? Puedo asociar así, ¿no? Por el producto escalar. Este, el producto escalar de un vector por sí mismo es mayor que cero, ¿no? Siempre y cuando el A sea diferente del vector nulo, ¿no? Cuando A punto A es igual a cero. Eso solo ocurre cuando el vector A es el vector nulo, o sea, el 0, 0, ¿no? A punto A es la norma del vector A elevado al cuadrado. ¿Ok? A punto A es igual norma de A al cuadrado. Ahora,
Esto de independencia lineal es una característica de las bases que más adelante vamos a trabajar, ¿no? Acá voy a tener un conjunto de vectores B1, B2 hasta BK. En Rn, en forma general, miren. El conjunto B1, B2, B sub K se llama linealmente independiente si al plantear esta ecuación vectorial A1 por B1, A más A2 por B2 más así hasta A sub K, B sub K es igual al vector nulo. Para que sea linealmente independiente, tú debes concluir que la única solución posible para ese sistema vectorial es que A1 igual a 2 igual hasta A sub K igual a 0. Es la única solución. No hay otra, ¿sí? Esto tienes que verificarlo. Si al menos algún A sub I es diferente de 0, el conjunto B1, B2, BK lo llamaremos linealmente dependiente. O sea, si esa combinación ocurre para algunos A sub I diferente de 0, entonces no es LI, sino es LD. Ok. Por ejemplo, miren, tenemos que el conjunto formado por el vector 1, 2 es LI, pues pones A1 por 1, 2 igual al vector nulo. La única solución es que A1 sea 0, pues, no queda otra. Por ejemplo, acá, el 1, 2 y el 0, 1 es LI. Pues tú pones esto, A1 por 1,2 más A2 por 0,1 igual al vector 0,0, resuelves esto y te va a salir que A1 igual a 2 igual a 0. No hay otra solución. Por ejemplo, el 1, 2 y el menos 2, 4 es LD, ¿no? Porque al plantear la ecuación vectorial A1 por 1, 2 y A2 por menos 2, menos 4 igual al vector 0, 0, satisface para el caso en que A1 sea 2 diferente de 0 y A2 sea 1, ¿no? Haces eso y te va a salir 0, 0. ¿Eh? Y acá A1 y A2 son diferentes de 0. Entonces, aparte de la trivial que es el 0, 0, existe otra solución. Por lo tanto, es LD, ¿no? Similar para R3. Un solo vector en R3 es LI. ¿Sí? Dos vectores en R3 pueden ser LI, sí, siempre y cuando cumplan esto, que A1 igual a 2 igual a 0, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, un solo vector, como hemos dicho, este LI, pues, ahora A1 por 1, 2, 1, la única solución es que A1 valga 0. Estos dos de acá, ¿cómo sé que son LI? Planteo esta ecuación y la resuelvo. Y llego a probar que A1 igual a 2 igual a 0. Igual acá, ¿cómo sé que es LD? Planteas esta ecuación y para A1 igual 2 y A2 igual a 1, cumple que sale 0. Y A1 y A2 son diferentes de 0, por lo tanto es LD, ¿no? ¿Ok? Muy bien. ¿Voy muy rápido o está bien? ¿Qué dicen? ¿Vamos bien? Después vamos a hacer más ejercicios. De marco teórico con algunos ejemplos simples nada más. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya. Por ejemplo, esos tres vectores son LI. Planteas la ecuación A1 por 1, 2, 1, A2 por 0, 1, 0, A3 por 1, 1, por 1, 0, 0 es igual al vector 0, 0, 0. Implica que A1 igual a 2 igual a 3. La única solución, no hay otra. ¿Ok?
¿Ah? ¿Qué más tenemos? El concepto de base. ¿Cuándo un conjunto de vectores en Rn es una base? Entonces, primero, para que sea base, el número de vectores debe coincidir con el tamaño del espacio. Estamos en R2, tiene que haber dos vectores. Estamos en R3, tres vectores. Y así, ¿no? En R4, cuatro vectores. Empezando por ahí. Segunda condición, que ese conjunto de vectores tiene que ser LI. ¿Ok? Ejemplo, 1, 2 y 0, 1 es una base de R3, pues tiene dos vectores linealmente independientes. Estos dos son LI. Y hay dos vectores, una base. Aparte de la base canónica, también. Esta es una base canónica, la base canónica. 1, 2, 1 y 0, 1, 0, 1, 0, 0 es una base R3, pues tiene tres vectores LI. Los tres son LI. Y ahí tienen para R3 la base canónica, ¿no? El 1, 0, 0, el 0, 1, 0, el 0, 0, 1, ¿no? ¿Ve? Ahora ustedes dirán, profe, ¿y esto para base para qué? Lo que pasa es que cuando se resuelven problemas de optimización a veces, la base canónica no nos sirve porque se complica mucho resolver el problema. El álgebra lineal lo que hace a los problemas de optimización, lo que ocurre lo transforma de tal manera que al plantear nuevamente la ecuación de optimización, el número de variables disminuye y es mucho más simple. ¿Está bien? El cálculo. Eso es lo que se hace con álgebra lineal, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una ecuación de segundo grado en dos variables, por ejemplo, ¿no? Tratar de resolver esa ecuación a veces es complicada, a pesar que hay métodos eh, o aplicativos que te pueden ayudar en eso, ¿no? Pero mediante el álgebra lineal, tú podrías transformarlo, eso, mediante un uso de una base adecuado. Y el cálculo se vuelve mucho más simple, ¿ya? Lo que se suele hacer, ¿no? Tratar cambiar la base, no utilizar la canónica, utilizar otra para resolver el problema, ¿no? Ya miren, aquí, matrices de 2 por 2 y 3 por 3, ¿ya? Vamos a hacer lo básico acá, ¿ya? Yo sé que hay bastante teoría, pero después vamos a empezar a hacer ejercicios y vamos a recordar lo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Vamos a resolver juntos algunos ejercicios, aparte de los ejemplos que he puesto acá, ¿no? Cuando tú planteas una matriz cuadrada de n por n, ¿ya? Vamos a trabajar acá con matrices cuadradas, ¿ya? Va a haber n filas y n columnas, ¿no? De esa forma. Si no fuera cuadrada, profesor, bueno, el número de filas es diferente al número de columnas, ¿no? Nada más. Pero la idea es básicamente lo mismo. Es una matriz de orden n por n o de orden n también se le suele decir, ¿no? Y la notación es así, ¿no? A entre corchetes A y J de n por n, ¿no? A y J, elemento de la fila I, columna J, ¿no? Las matrices se suele denotar o nombrar con letras mayúsculas. En algunos textos se emplean paréntesis, otros emplean corchetes. Yo voy a emplear corchetes. Por ello de repente aparece un paréntesis, pero más corchetes, ¿ya? Para representar una matriz. Siempre los elementos de una matriz se suele denotar por los elementos A y J, donde I representa la fila y J la columna, ¿no? Las filas se enumeran
de arriba hacia abajo y las columnas de izquierda a derecha, ¿no? Cuando hablamos del tamaño u orden, en general debería ser m por n, indicando que m es el número de filas y n el número de columnas, siempre en ese orden, ¿no? Por ejemplo, una matriz 2 por 2, de 3 por 3, orden 3. Una matriz de orden 3, por ejemplo, ahí. ¿Qué más tienes? Igualdad de matrices. Dos matrices son iguales. Vamos a la matriz A de elementos A y J y la matriz B de elementos B y J son iguales si tienen el mismo orden y los respectivos elementos A y J con B y J son iguales. Por ejemplo, dice, ¿no? Tienes la matriz A formada por primera fila 1x, segunda fila 2 y 5, 2y y 5, y B, primera fila 1 menos 3, segunda fila 4 y 5. Decimos que son iguales, eso implicaría que los respectivos elementos sean iguales. O sea, el x igual a menos 3, el y 2y igual a 4, donde sale y2, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Acá, miren. Suma de matrices. Las matrices tienen que tener el mismo orden. Si son cuadradas, el mismo orden. Acá la matriz A de elementos A y J, la matriz B de elementos B y J. Entonces, la matriz suma, que la vamos a definir por C, de elementos C y J, es simplemente sumar los respectivos elementos, ¿no? El C y J es igual al A y J más el B y J, ¿no? Tú sumas y sumas los respectivos, ¿no? Acá sería 1 más 2, 3, menos 2 más 3, 1, 0 menos 1, menos 1 y así, ¿no? ¿Ok? ¿Está bien? Ya está. Acá. Propiedad de la suma de matrices. La suma es conmutativa. eh, una matriz A por la matriz nula, sigue siendo la matriz A, es asociativa respecto a la suma de A más B, luego más C, lo mismo que decir A más B más C, ¿sí? Tres propiedades fundamentales. Ahora, producto por un escalar de una matriz también es útil porque tienes la matriz A y J, lambda es un escalar, la matriz es una matriz cuadrada, si no fuera cuadrada funciona similar, ¿ya? Entonces se nota por lambda veces A el producto de un número por una matriz. Ahí lambda multiplica a todos los elementos de la matriz. A, por ejemplo, dado por 1 menos 2, 3, 4, quiero el doble, 2A, simplemente el 2 multiplica cada componente. Para una matriz de 3 por 3 también, el escalar acá es menos 3, entonces ese menos 3 va a multiplicar a cada componente o a cada elemento de la matriz. Menos 3 por 1, menos 3 por 1, menos 3 por menos 3 más 9 y así, ¿no? Están saliendo todos los elementos de la matriz multiplicados por ese escalar. ¿Qué propiedades tiene el producto? Así, ¿no? Lambda veces A más B es lo mismo que decir lambda veces A más lambda veces B. Alfa, lambda más alfa, que son escalares, multiplicado por A, simplemente es multiplicar lambda por A más alfa por A. Lambda veces alfa por B es lambda veces alfa por A, ¿no? Y el escalar 1 por cualquier matriz es la misma matriz, ¿no? Si multiplicas el escalar 0 por cualquier matriz, te va a salir la matriz nula.
Vamos a ver propiedades. Bueno, el producto de matrices. En este caso, si son cuadradas del mismo orden, entonces A por B o B por A va a ser factible, ¿no? Acá, por ejemplo, un elemento de la matriz producto C, que es de elementos E y J, simplemente es el producto de la fila I por la columna J, el producto escalar de eso, de la fila I por la columna J. Es la sumatoria de eso. ¿Sí? Entonces, más o menos quedaría así, ¿no? ¿Tienes esto? Entonces tú vas a multiplicar fila 1 por columna 1, por eso es 1 por menos 1 y 2 por 4, ahí está. La otra va a ser fila 1 por columna 2, va a ser 1 por 3 y 2 por 2. Y así después la segunda, ¿no? El 3, 1 por la primera columna, que será 1 por menos 3 y 1 por 4, ahí está. Y la segunda va a ser eh, fila 2, columna 2, 3 por 3, 1 por 2. Y al final te sale así. ¿Ok? Eso lo queremos hacer a mano. Vamos a usar un paquete más adelante. Haremos una a mano, pero después utilizamos un paquete para no equivocarnos. Ejemplo 2, la matriz de 3 por 3, de 2 por 2 todavía es fácil, pero 3 por 3 de repente por el cálculo se vuelve un poquito engorroso, ¿no? Ahí lo he detallado, ¿no? Acá sería fila 1, columna 1, ahí está. Fila 1, columna 2, fila 1, columna 3 y así. Y todo eso sale esto de acá. A mano ya se vuelve un poco complicado, ¿no? Manejarlo. Incluso de 3 por 3, ¿se dan cuenta? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Algunas propiedades. A por I es lo mismo que I por A, donde I es la matriz de identidad, ¿no? Del mismo orden que la matriz A. Respecto al producto es asociativo, si A por B, por C, lo mismo que decir A, B por C. Con respecto a la suma, A que multiplica B más C, lo mismo que A por B más A por C. Esta es la matriz de identidad de orden 2, de orden 3, para que no tengas problemas. ¿A qué se refiere? Y bueno, ahí estaría. ¿Qué les pareció? Es el marco teórico. ¿Y ahora qué hacemos? Ejercicios, hay que resolver problemas. ¿Está bien? Hasta acá alguna consulta. ¿Se entendió la revisión de los conceptos básicos? Esto es un resumen de todo lo que es la teoría de matrices y vectores. ¿Ah? ¿Alguna duda por ahí? ¿Se acordaron? ¿Está complicado? Oye, yo creo que están tomando desayuno. Ya, ya, muy bien. Te voy a dejar de compartir y vamos a empezar a hacer ejercicios. ¿Ya? Empezar a hacer ejercicios. Un momento, por favor.
Voy a compartir, ¿ya? Mire, lo que yo voy a hacer es digitalizar la solución, ¿les parece? Y yo empleé el lapicito, pero no, yo creo que acá se presta. ¿Se visualiza? ¿Sí? Sí se ve. Perfecto, ya. Ya. Entonces yo he compartido esto, es lo que se está viendo. Entonces vamos a resolver el primero. Vamos a empezar así. ¿Ya? Ya, para que se distinga, lo voy a poner ahí. Entonces, miren, este de acá, tengo que sumar A más B más C, ¿no? ¿Está bien? Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar esto. Ahí está. A ver, miren, ustedes tienen acá A más B más C, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo hago A más B más C. Tengo que unir punto inicial de A con punto final de C, ¿no? O sea, ¿qué me va a salir? Me va a salir eso, ¿no? A ver, gráficamente. ¿Sí? Miren, A más B más C. Inicial de A con final de C, pues. Esa es la suma. Entonces eso me sale el vector D, ¿no? ¿Está bien? Eso sale el vector D. ¿Conforme o no? A ver, un ratito. Voy a copiar esto. Eso me sale el vector D. ¿Conforme o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, Ya está bien. ¿Sí? Porque mira, ¿eh? Suma inicial, este es punto inicial de A con punto final de C, ¿no? Porque estoy sumando los tres. Ya. Ahora este de acá. A ver, este de acá. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Ahí. Ya. Acá tengo. Vamos a copiar este otra vez. Acá. Lo copiamos por acá. No. ¿Qué pasó? A ver. Lo copio así mejor. A ver, lo voy a poner acá abajo. ¿No? ¿Qué pasa? Que no quiere copiar esto. Un ratito. Ya, ahí está. Ya. Entonces acá, ¿qué cosa tengo? Miren. Vamos a sumar B más C, ¿no? B más C. ¿Qué me sale? Voy a anular todo lo que no es, ¿ya? ¿Esto qué me sale? B más C más C. ¿Qué me saldría? A ver, ¿qué dicen ustedes? Vector nulo, ¿no? ¿Sí o no? Claro, regresa al mismo punto, pues. ¿Qué harías acá? Punto inicial menos punto final, cero, pues, ¿no? Ya está. Hasta ahí estamos bien, ya. El tercero de acá. Vamos a ponerlo acá. Copiar esto, pegar y hacer aquí. Listo, ya está. Entonces, a ver,
Más abajo. Ahí. Tienes A menos C, ¿no? ¿Está bien? Pero A menos D, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto acá lo puedes escribir como A ¿está bien? Más menos 1 por D. ¿Conforme? ¿Está bien? ¿Eso qué implicaría? Cambiarle la dirección a D. Ah, le vamos a cambiar la dirección. Lo demás lo voy a borrar, ¿ya? Esto no va a intervenir. Este tampoco interviene. El B tampoco interviene. Ahí está. Entonces, yo quiero el menos D. Ah, menos D, hay que cambiarle el sentido entonces. ¿Ya? Le cambiamos el sentido acá, que sería la flecha, ¿no? Cambiamos acá y acá en este. Ahí está. Ahí está. Entonces, esto sería esto acá, ¿no? Menos D más A, ¿no? Que es lo mismo que escribir, ¿no? Menos D más A. ¿Eso qué me sale? ¿Qué vector me sale? Menos D más A. ¿Qué vector sale? Esto es lo mismo que poner así, ¿no? Voy a poner este primero y le pongo el más A, ¿no? Porque esto es conmutativo, ¿no? La suma es conmutativa. Para que lo visualicen. ¿Eso me sale el vector S o no? ¿Conforme? Menos D más A. Inicial de A con final de... Inicial del vector menos D con final de A, ¿no? ¿Está bien o no? ¿Conforme? ¿O hay dudas ahí? ¿Preguntas? Uy, creo que no están o sí están. ¿Me escuchan o se han salido del Sí, es conforme, profe. conforme? ¿No? Como no dicen nada, pero de repente no están. Ya. Ahora, yo quiero acá un vector que une los puntos medios del vector A con el punto medio del vector C. Gráficamente, dice, ¿no? Ya. Entonces, vamos a copiar esto. Sí, sí, diga. ¿Me están hablando? A ver, ¿alguien de ustedes me está hablando? Eh, a Gustavo ha vuelto a entrar ya. Ya, ya, yo quiero un vector que una los puntos medios de A y D, ¿no? Entonces vamos a poner acá ese vector, ¿no? Punto medio de A y D.
Vamos ahí. ¿Qué color le vamos a poner? Negro. Ajá. Sí. Sí, vamos a poner. ¿Qué pasó acá? Ya, a ver. Le voy a poner acá M, N, ¿no? Aquí. Pero podemos tomar este vector así, ¿no? Voy a disminuir un poquito esto ahí. Entonces esto va a ser el vector que va de M a N, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Voy a poner MN, ¿no? ¿Sí? Que sería, lo voy a simbolizar así, ¿no? ¿Está bien? Estoy tomando los puntos medios. Vamos a indicar que es punto medio esto. ¿Se ve, no? Es MN. Ya está. Vamos por acá. Ya dice, acá vamos a hacer este. Vamos acá. Déjenme ver. Este de acá. Dice, hay el módulo de resultante del conjunto de vectores de la figura mostrada si E es 12 y D es 25. ¿Sí o no? Hay que sumar eso. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hacemos eso? A ver, vamos acá, ¿no?
Hay que sumar todos esos vectores. Hay que sumar el vector A, B, C, no. Vamos a ver. Yo quiero sumar todos esos vectores. Vamos a poner así. Yo quiero sumar el vector A más el vector B más el vector C, ¿está bien? Estoy sumando todos los vectores. C más el vector D más el vector este caso E, ¿no? Ya. ¿Ok? Ahora miren, fíjate ahí. Si yo sumo estos tres de acá, ¿está bien? Vamos a poner colores, ¿no? Estoy sumando el A que es rojo, estoy sumando el B y el C que es azul, ¿no? ¿Está bien? Esos tres que me da, esos tres vectores de acá. Lo voy a poner así para que se den cuenta, ¿ya? Estos tres de acá, los estoy sumando ahí. Esos tres estoy sumando, ¿qué me sale? A más B más C. ¿Será D o no? ¿Sí? ¿Sale el vector D, sí o no? Esto sale el vector D. Más esto de acá, ¿no? ¿Se visualiza? ¿Ok? O sea, A más B más C sale D, ¿sí o no? Entonces, ¿esto cómo quedaría? Eso quedaría igual 2D más C. ¿Sí? Ajá. ¿Está bien o no? Ya, ahora miren, vamos a transcribir esto acá. Entonces vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar esto. Pero acá también, no, no es necesario. Bueno, dejo ahí. Ya lo que voy a hacer es, lo dejo ahí.
Esto lo duplico. ¿Ve? Pues otra vez el vector D, 2 veces D. ¿Ya? ¿No? ¿Qué pasó? Ahí está. Y quiero un vector que sume esto más esto, ¿no? Voy a poner color azul esto. El resultante va a ser color azul. Ahí está. ¿No? ¿Este qué cosa va a ser? La suma de 2D más C. ¿Ok? Entonces, ¿qué te va a quedar? Tienes estas longitudes, ¿no? Tú tienes esta longitud de acá, ¿no? Al final, si tú quieres esta suma, en módulo, esto, es el módulo de esto de acá, de estos dos de acá. ¿Sí? ¿Ok? Ya está. Pero estas longitudes tú las conoces, ¿no? Esta longitud tú la conoces. Entonces lo vamos a poner por acá, ¿no? Esta longitud de acá tú la conoces. Un ratito. Esta longitud de acá tú la conoces. La longitud de acá es vamos a poner acá. De acá sería 50, ¿no? Porque es el doble, ¿no? Y esto, agruparlo con esto para que no se mueva. Esta longitud de acá, también la conoces. Esto es el valor que aparece ahí, ¿no? 12, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya lo tienes, ¿no? ¿Esto a qué sería igual? Entonces, sería igual a la raíz cuadrada de esto al cuadrado más esto al cuadrado, ¿sí o no? Y acá sería raíz cuadrada de 12 al cuadrado. Bueno, vamos a poner 50 al cuadrado, ¿no?
más 12 al cuadrado, ¿no? ¿Y esto cuánto quedaría? A ver, esto quedaría, voy a ponerlo acá abajito. A ver, vamos a ver, a calcular esto. 50 al cuadrado más 12 al cuadrado. Sale 2 raíz de 661. ¿Chequean eso? ¿Conforme? ¿Está bien o no? Sí, 2 raíz de 161. Perfecto, ¿ves? Ya, acá hay otro. Acá, acá ¿qué cosa hay? ¿Hay algo acá? No, no. Ah, está puesto como, ya, está puesto como columna, ¿no? Ya, digamos ahí. Dice, en cada uno obtener el vector X en función de los vectores A y B, ¿no? ¿Sí? Entonces, para la parte I, lo vamos a hacer así, ¿no? Para que sea mejor, se note bien. Me voy a copiar esto acá. Está. Entonces, yo necesito sumar, ¿no? Tú necesitas este vectorcito de acá, ahí, ¿está bien? Y este vectorcito de acá, ¿no? Ahí. ¿Conforme? ¿Sí? Ya, pero a ver, ¿por cuánto multiplico el vector B? Es la mitad, ¿no? ¿Sí? Porque acá esta longitud es 2, acá es 4. Entonces, el vector X, para este caso va a ser así, ¿no? A ver, vamos a poner el vector X. Primero, va a ser un medio del vector B. Conforme por la longitud, ¿está bien? ¿Y del vector A cuánto es? 2 sobre el total, 2 tercios, ¿no? ¿Está bien? 2 tercios, ¿no? Del vector A. ¿Conforme? ¿Está? Ahí no hay problema. Incluso esto lo puedo poner para acá, creo. Ahí lo puedo poner. Y acá subir esto. Ya ves. ¿Está bien? Ahí está. Ahora, para la parte 2i. Entonces copiamos esto acá. Voy a poner un poquito más abajo esto. Voy a copiar esto acá. Pongo acá. Y
a ese lado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería? Hay que hacer que aparezca, ¿no? El vector X. Entonces vamos a hacer lo siguiente, mira. ¿Ya? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Primero, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a invertir este de acá, el sentido, ¿ya? Mira. De acá yo quiero el vector menos b. Entonces le cambio de sentido, ¿está bien? Voy a cambiar de sentido acá. Cambio de sentido, para abajo. ¿Ya está? ¿Ya? Y este lo voy a copiar acá. Este lo copio. Ahí. ¿Está bien? El A queda como A. Ahí está. Pero acá voy a poner menos A para que se vaya para abajo. Yo quiero el vector menos A, que sea hacia abajo. Entonces le cambio de sentido. Ya, entonces, a ver. Ah, no, estaba bien, ¿no? No, está bien, está bien. No, no voy a cambiar de sentido nada. Ahí está bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, mira. Voy a poner acá uno. Acá. Voy a poner un vectorcito ahí. Color verde. Ya, pero acá. Y la flecha. Ya, entonces mira. Acá hay un vectorcito que yo necesito. Este vector de acá, simplemente este es A menos D. O sea, este vector de acá es A menos el vector B, ¿no? No sé por qué es un poquito más ancho esto. Menos el vector B. ¿Sí o no? A menos B, te sale este vector de acá verde, ¿sí o no? Entonces ya está, ¿no? Entonces aquí yo puedo decir que el X a qué es igual. El vector X va a ser igual a lo siguiente. Va a ser el vector eh, A menos D A menos B más A, ¿no? Este más este es el vector X. ¿Y eso qué te sale? Te va a salir dos veces el vector A menos B.
¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Conforme? Conforme. Conforme, ya, listo. ¿Les parece si hacemos un break? ¿Sí? Ok. Ya, entonces retornamos en torno a las 10:20, ¿les parece? Sí, pues, algunos no han tomado desayuno, pero, ¿ok? Unos 20, 25 minutos, pequeño descanso. Y continuamos ya hasta la 1 corrido, ¿sí? Perfecto. Esto yo se los voy a pasar y también lo voy a subir en el aula virtual, ¿te parece? ¿Sí? En el aula donde vamos a trabajar. Correcto. Entonces corto el audio, regreso. Chao.